Cordial saludo de paz y bien. Soy la hermana Paula Andrea Jaramillo López, estudiante de licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás. He preparado esta clase para el espacio académico Textos y Narrativas Sagradas 2. El propósito de hoy es acercarnos al texto de Carlos Novoa hacia una propuesta de teología evangélica. A la luz del texto que ya hemos leído, vamos a identificar inicialmente cuál es ese tipo de narrativa teológica en el que se enmarca dicho texto y procuraremos también desde una lectura crítica identificar cuáles son los aportes que esta narrativa hace a la reconfiguración, a la reconstrucción del sentido personal y comunitario. ¿Cuáles son esos aportes que una propuesta como la que nos hace el autor trae en esta búsqueda del sentido, entendiendo por sentido ese horizonte hacia donde va la vida humana desde esta dimensión individual pero a la vez colectiva? Para nuestra clase entonces tendremos dispuestos 4 momentos. Un momento inicial es motivacional. Quiero compartir un canto con el que me gustaría adentrarme en el tema. En un segundo momento pues ya entraríamos a retomar un poco los aspectos más fundamentales del texto que logré identificar y a partir de los cuales también haré unos comentarios personales desde lo que pude percibir. Aquí es donde haré mención de ese tipo de narrativa encontrada, en que se enmarca y pues también cómo esta aporta, ya lo mencionaba en el objetivo. Y finalmente quisiera pasar un momento de reflexión dejando una pregunta para esta reflexión tipo evaluación frente a lo que hemos visto para hacer la conclusión con la que daremos cierre a este espacio. No siendo otro el motivo de este espacio, quisiera darles la bienvenida oficialmente. Espero que sea un momento que nos permita reflexionar y construir saberes juntos. Como les decía, quería empezar con un canto. Este canto se llama Ven por los que te esperan, y es que hablar del Evangelio o de esta propuesta de teología evangélica inmediatamente y de partida nos empieza a situar en clave de una propuesta esperanzadora ante realidades complejas, como lo menciona el inicio del texto del que estamos hablando el día de hoy. En ese orden de ideas quiero cantar esta canción que es un llamado, podría decirse, no solamente a la persona de Jesús a que se haga presente en nuestra realidad, sino también a cada uno de nosotros, a que nos dejemos interpelar por esta realidad y actuemos en ella. Es recordar que hay muchos allí sedientos, necesitados, en búsqueda de sentido. Al renacer la esperanza, ven a curar las heridas, ven a traer alegría, alimentanos de vida, transforma los corazones, cambia el odio por amor, ven a llevarte muy lejos la miseria y el terror, ay, 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 te esperan los maltratados.
alimentanos de vida, transforma los corazones, cambia el odio por amor, ven a llevarte muy lejos la miseria y el terror, ay, ay, ay. Es importante destacar de entrada que este texto que mencionamos es bueno retomarlo para resaltar aquello más significativo del mismo. Y en un primer lugar, pues es importante tener una estructura del texto. Esa estructura comprende 4 subtemas, podría yo decirlo, y una conclusión. El primero de los subtemas es un análisis de la realidad, una realidad que es un signo desesperanzador, pero que a la vez urge de un motivo para que se le vuelva la esperanza o el sentido, que es uno de los temas que tenemos por centro de este espacio. Entonces, ante ese mundo desesperanzado, porque vive en el egoísmo, porque vive en la indiferencia, porque les rinde culto al poder y al dinero, viven en esa idolatría, hay una urgencia, hay una necesidad y hay una propuesta. Esa propuesta se torna en camino y ese camino es el Evangelio. El Evangelio se presenta como ese camino de transformación, esperanza para este panorama que se nos presenta. Vemos en el segundo tema que presenta el texto la importancia que implica el hecho de que el Evangelio es anhelado. ¿Y por qué es anhelado? Porque ¿a quién no le gustan las cosas buenas, cierto? ¿A quién no le gusta la plenitud que se puede ofrecer? Si alguien te ofrece, mira, te puedo ofrecer plenitud de vida, ¿cómo no la voy a querer recibir? Y más si de pronto paso por una situación compleja. Y precisamente habla de esto, del anhelo del Evangelio. Evangelio se ha entendido como buena noticia, pero más que buena noticia, podríamos decir que es esa acción salvífica de Jesús en la vida, y por eso se puede decir que el Evangelio es el mismo Jesús. Y para entender ese plan salvífico de Dios a través de su Hijo, se puede retomar lo dicho por el profeta Isaías, que en el Evangelio de Lucas 4, del 16 al 22 aproximadamente encontramos, y que el texto también nos refiere, y es, ahí está el programa de Jesús, ahí está la propuesta. ¿Cuál es? Primeramente, se siente enviado por el Espíritu. El Espíritu es el que lo impulsa y lo envía. ¿A qué? Inicialmente es anunciar la buena noticia a los pobres, también a dar liberación al cautivo y también liberar al oprimido, a dar la vista a los ciegos y finalmente a proclamar el año de gracia del Señor. Estos son los elementos fundamentales de esa experiencia vivificante de Jesús en la humanidad. Esa es la forma en la que Él irrumpe, o es así como nos la plantea también el autor de este texto, retomando y haciendo una relectura del Evangelio de Lucas que cita al profeta Isaías. El tercer elemento que encontramos en el texto o tema hace una alusión también a lo que encontramos en el título, porque hablar de teología evangélica. Dice este aspecto que el Evangelio es la teología por antonomasia, y cuando hablamos de que es teología por antonomasia es porque el Evangelio anuncia el reino de Dios. El Evangelio está relacionado con el reino de Dios, y el reino de Dios se vuelve el punto central de la teología. El centro de la teología es el reino de Dios. Y pues nos decía el texto que en los primeros siglos, o en el primer siglo de la era cristiana, entender reino hacía referencia más bien a hablar como de la sociedad, ¿sí? Así que de cierta manera hablar de la presencia del reino de Dios entre nosotros es hablar de esa propuesta de un nuevo modelo de sociedad en la que Dios está actuando, en la que se está tejiendo una forma de ser comunidad. Y entendemos desde el cristianismo, la teología cristiana se entiende como esa reflexión sistémica de la fe, esa reflexión sistematizada de la fe en Jesús. Santo Tomás, por ejemplo, habla de la esencia de la teología es la fe, mientras que para San Anselmo la esencia de la teología es vivir a Cristo.
y ambas están relacionadas. Podríamos decir entonces, si la teología es evangelio y el evangelio es Jesús, o mejor dicho, se entiende que existe una teología evangélica porque es el mismo Cristo, el evangelio, ahí podemos comprender el por qué esa teología no se queda en la mera reflexión, va más allá o está invitada a ir más allá. Y es porque Jesús de cierta manera nos invita a hacer de esta reflexión de fe, de esta reflexión teológica, una vivencia encarnada, adaptada a cada momento, a cada tiempo que se va viviendo en la historia, al punto que me parece muy bonito como lo expresa el autor, es que también nosotros podemos llegar a ser el mismo Jesús que toma esas actitudes de ser anunciadores de buena noticia, de generar esperanza a una comunidad anhelante de esa esperanza por las realidades que emergen en ella, que a veces quieren apagarles la fe, a veces les hacen perder el sentido. El cuarto y último elemento que encontramos dentro del texto, o mejor dicho, el cuarto tema, está asociado con la importancia de la dimensión eclesial y comunitaria de la teología evangélica. Y es que la primera comunidad cristiana es el lugar donde se gesta esa producción sistemática del testimonio de lo vivido y se construye el evangelio. El evangelio se gesta en comunidad, los evangelios también como producto escrito se construyen en comunidad, no es un caso que se da de manera aislada, no es una sola persona, es una comunidad que vive su fe, una comunidad que da cuenta de esa fe vivida y que deja estos textos como prueba de ello. Y no se puede, y decía el autor, no se puede entender una teología evangélica si no es comunitaria, si no es eclesial y obviamente si no es encarnada. Luego de haber dado un pequeño acercamiento al texto y también haber hecho algunas apreciaciones de tipo personal o reflexivo frente al mismo, quisiera resaltar ese tipo de narrativa identificada en el texto. El título ya nos la menciona, es una narrativa teológica y una teología evangélica, ¿cierto? Esa teología evangélica que procura salir un poco como del estilo simplemente dogmático, reflexivo, del que nos habla el mismo texto, y va un poco más también a la hermenéutica interpretativa. Es una narrativa teológica liberadora, es una propuesta de esperanza para una humanidad anhelante de esperanza. Y bueno, sin embargo, algo que me llamaba mucho la atención, quisiera compartirlo, y es el hecho de que de pronto se nos mencionaba que quizás el tema de la teología encarnada no estaba muy presente en el texto. Sin embargo, yo encuentro, ya por lo mencionado anteriormente, que sí hay aspectos muy puntuales en los que nos hacen derivar en esta teología encarnada también, que es posible para mí apreciar dentro del texto, porque lo vivencial y lo que termina diciendo el texto en su conclusión al retomar este texto de Santiago, recordando que esto tiene sentido solamente a través de la fe que se expresa en las obras. Bueno, para el cierre de este espacio me gustaría invitar a que nos quedemos pensando y que contestemos, ¿sí?, de qué manera esta propuesta también en nosotros, en nuestras construcciones de reflexión teológica, pueden de verdad ser un evangelio, entendiendo ese evangelio como una buena noticia para la realidad que emerge en el hoy de nuestras vidas, en el hoy de nuestra historia, como también nosotros podemos ser esos signos esperanzadores en medio de tantas situaciones vividas y que podamos ser portadores de ese mensaje liberador, de ese mensaje que dignifica la vida, que posibilita recuperar el sentido. Ya para el cierre sí me gustaría como resaltar la importancia y el valor que tiene
en primer lugar, la parte comunitaria dentro de estos procesos de construcción, de reflexión desde la teología evangélica, porque así evitamos quedarnos en una mirada limitada. De pronto, cuando nos quedamos o caemos en el individualismo, mientras que la comunidad permite algo más amplio. También quiero destacar la importancia de la apertura al diálogo con otras experiencias o posturas frente a la teología, ¿sí? Aunque digamos este enfoque evangélico es uno, y lo decía también la conclusión del texto, no se cierra a la posibilidad de el diálogo con otros enfoques, otras propuestas que le pueden aportar e enriquecer. Muy agradecida por el tiempo, espero que haya sido de gran utilidad esta propuesta y que sea para el aprovechamiento de todos los que la escuchan. Bendiciones, saludos.